Continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Ahora sí, entrando de lleno en lo que es el credo apostólico. Serán las siguientes preguntas del catecismo y serán exposiciones largas de cada artículo, por lo que los videos tendrán a ser un poco más largos. Pero empezamos entonces. Pregunta 26 dice: ¿qué crees cuando dices creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? En el primer artículo de la primera parte se nos dice entonces: creo en el Dios Padre Todopoderoso, o en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Que creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y de la tierra, con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia. Es mi Dios y Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En él confío de tal manera que no dudo que me proveerá todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo, y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Entonces tenemos la doctrina, la ética, la práctica y la doxología, ¿no? Básicamente en esto podemos dividir este primer artículo o esta primera exposición del artículo. ¿Qué creemos? ¿Cómo afecta eso nuestra vida? Y cómo eso le da gloria a Dios. Empezamos entonces por la primera parte de la exposición de este artículo. Creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay. Esto lo vemos desde el principio, ¿no? Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y en el capítulo 2, versículo 1 nos dice también: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. De la nada, el Padre en su soberanía crea todo. Bueno, en su providencia, en su soberanía crea todo. Éxodo 20:11 nos dice: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces el día de reposo, el sábado, está basado en el orden creacional. Moisés recalca esta realidad. En 6 días, tal como está en Génesis, Dios hizo todo lo que hay. Hechos 4, 23 y 24 nos dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les resaltaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Entonces tenemos este mismo patrón. Génesis nos muestra, nos narra la creación. En Éxodo, Moisés nos recalca de nuevo esta realidad, y aún así, aquí en la Iglesia Apostólica se nos recalca esta realidad de nuevo. Hechos 14, 14 al 15 nos dice: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces vemos acá que incluso para evangelizar, incluso para predicar el evangelio, las buenas nuevas, estas buenas noticias, este evangelio que anuncian, es devolverse, darse la vuelta de estas cosas sin valor y se vuelvan, ¿no? Es un cambio de caminar. ¿Y cuál es la característica de este Dios? Uno, que es viviente y que es creador. Y dos, que es creador. Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. De nuevo tenemos acá al Dios creador. Isaías 45, 5 y 7 nos dice: yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios, aunque tú no me conoces te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí,
Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y acá entonces no nos está hablando solo de su poder creacional, de su soberanía creacional, pero nos habla de su providencia, ¿sí? Incluso las tinieblas y la luz, incluso el bienestar y la calamidad, todo está en las manos del Señor. Y cabe recalcar, aunque ya lo hemos hecho, que cuando hablamos del Señor, no hablamos únicamente de Dios Padre, si bien el credo apostólico nos va por las personas de la Trinidad y sus roles, y algunas de sus funciones, entendemos que cuando hablamos del Señor Creador, no estamos hablando solo del Padre, sino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por algo mismo dice, por la palabra creó el Señor, ¿no? Y entendemos que esa palabra viva, el único unigénito, es el Hijo también, y por su aliento también vemos a el Espíritu. Entonces, si bien el credo hace un énfasis en el Padre como creador, entendemos en estos pasajes y aquí también que es el único Dios, el Dios del pacto, Yahweh, Señor, el que es creador y providente, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego tenemos, entonces ya tenemos creación, ahora tenemos providencia, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia. Esta es la definición básica de providencia en el catecismo. No solo ha creado las cosas y las ha dejado funcionar bajo sus propias leyes y sus propias normas, como el deísmo del siglo XVIII buscó enseñar y mostrar. Todo lo contrario, nos dice, no solo lo creó, sino que también lo sustenta, lo gobierna y lo gobierna por consejo y providencia. Y acá es donde vemos también la realidad trinitaria, es el consejo de la Trinidad y providencia, que es este atributo a través del cual gobierna y sustenta, ¿no? Estas realidades de consejo y providencia están entrelazadas, y el sustento y el gobierno. No es solo que Dios crea las cosas y las deja así y no ha hecho nada desde los 7 días de la creación. Bueno, 6 días y el día de reposo. Todo lo contrario, lo que afirmamos junto con el catecismo es que nada puede ser sustentado y nada puede ser gobernado en este mundo si no es por el eterno consejo y providencia de Dios. Salmo 104, 27 al 30 nos dice: todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu son creados y así renuevas la faz de la tierra. Todo esto es parte de la providencia, ¿no? Incluso la obra creadora del espíritu y renovar la faz de la tierra. Como los seres dependen de Dios en todo. No hay ningún ser humano que sea autónomo, que sea autosuficiente. Todas las criaturas, en realidad, esperan de Dios. Tanto para nuestros cultivos y lo que necesitamos para vivir, tanto para todos los bienes que podemos recibir en esta vida y bendiciones. Y al mismo tiempo, si Dios no está y si Dios no nos da bendiciones y si Dios no nos provee de alguna u otra forma, está el medio humano, ¿no? Él es el que nos quita el aliento y nos lleva al polvo, y también el que envía al Espíritu para traer y dar vida. Mateo 10, 29 al 31 dice: no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Incluso las micropartículas, sí, los cabellos es una cosa bastante compleja, pero incluso las micropartículas están siendo sostenidas por Dios. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Juan 5:17 dice: pero Jesús le respondía: mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Y acá vemos también una unión de esta obra providencial entre el Padre y el Hijo, y también vimos el Espíritu en un pasaje pasado. Recalcando de nuevo que esto es una realidad trinitaria, pero una realidad providencial, ¿no? Contra los judíos, Jesús afirma que providencialmente
en sustento y en gobierno, Dios nunca ha dejado de trabajar, ni padre ni hijo. Todo el tiempo, todo esto está siendo sostenido y formado, mantenido y gobernado por el Dios Trino. Isaías 46, 8 al 10 dice: recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Y acá tenemos esta increíble realidad de la providencia de Dios. El fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo hoy. Y acá vemos el decreto de Dios. En su consejo y en su providencia, Dios ya ha decretado todas las cosas que van a pasar, ya sea a través de medios o a través de fines, ¿sí? Este es el Dios que adoramos, este es el Dios revelado en la Biblia. Y ahora, entendiendo esta gran doctrina de quién es este Dios creador y providente, ahora lo hacemos personal. Es mi Dios y Padre por amor de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo me relaciono yo con el Padre? ¿Cómo puedo yo ser declarado hijo de Dios? Y la única forma es por amor de su Hijo Jesucristo. Y esto es importante entenderlo y reflexionarlo. Todo esto es pura gracia, es inmerecido. Es un acto providencialmente lleno de gracia de Dios. Porque en nuestro estado natural, como lo vimos, en nuestro estado de miseria, como lo dice el catecismo anteriormente, no podemos acercarnos a Dios. Y entendemos que necesitamos un Salvador, un Redentor, y que solo puede ser Jesucristo. Y acá ahora lo hacemos personal por el amor, ¿no? Esta realidad del amor de su Hijo Jesucristo. Juan 1, 12, 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. La única forma de ser declarado hijo de Dios, la única forma de ser hecho hijo de Dios, es por la voluntad de Dios, por la providencia de Dios. Romanos 8, 15 y 16 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué realidad tan hermosa, ¿no? Y acá también vemos un poco de la realidad trinitaria, incluso en la adopción, ¿no? Es el espíritu por el que recibimos adopción. Y esto solo es logrado por el Hijo, y eso solo es dado por el Padre. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y acá vemos cómo todo esto se aplica a nosotros y cómo esto tiene unas promesas, unas recompensas inmerecidas, no unas bendiciones, de volvernos coherederos de esta gran herencia del Hijo. Entendiendo entonces al Dios Trino Creador, haciendo énfasis en el Padre en algunos momentos, Creador y Providente, y cómo nosotros ahora nos relacionamos a Él por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, y unidos a Cristo por el Espíritu, compartimos de estas realidades y de la herencia infinita que han heredado Cristo. Ahora, ¿cómo esto se aplica a nosotros? ¿No? Si tenemos un Dios creador, providente, eterna e infinitamente, maravilloso en sabiduría y en su eterno consejo y providencia, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Pues primero, confianza. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. Como su hijo, hecho hijo por fe, tengo la completa certeza y confianza en que Él me proveerá de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. Qué realidad tan hermosa.
Salmo 55:22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido por siempre. Mateo 6:25 y 26. Pasaje muy conocido. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene más la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios providencialmente le da a todas las criaturas de este mundo, más aún a sus hijos. ¿Sí? Lucas 12:22 al 26 nos dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Y miren, para nosotros eso no es nada insignificante, ¿no? Si pudiéramos añadir una hora, lo haríamos. Todas las dietas, todos los programas de ejercicio, todos los regímenes de vida que seguimos para intentar vivir más, estar menos enfermo. La Biblia nos dice, nosotros no podemos hacer nada para añadirle una sola hora al curso de la vida. En Lucas se expande más esta realidad de la providencia de Dios. No solo piensen en la comida, pero incluso piensen en su vida. No solo piensen en lo que van a vestir ni lo que van a comer. Entiendan que ustedes no pueden hacer nada por alargar su vida, ni siquiera una hora. Mucho menos nos tenemos que preocupar por lo demás, porque incluso nuestra vida misma, que para nosotros no es insignificante, para Dios es súper insignificante, y Él aún así provee para nosotros. Y aún más, entonces no solo eso podemos confiar, sino que creemos algo aún más bonito, y es que su providencia no está solo en lo bueno y en que tendré todo lo necesario, sino incluso en nuestro sufrimiento. Y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad, en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Dios es tan providente, tan maravilloso, que Él puede utilizar incluso las cosas malas, incluso el sufrimiento, incluso el pecado de otros y nuestro propio pecado para nuestro bien. Sin Él pecar, sin Él obrar de alguna forma mala, sino a través de su providencia y consejo. Y esto a nosotros nos debería hacernos doler la cabeza, porque no entendemos cómo puede ser posible y nunca lo vamos a entender. Es un misterio, pero lo creemos. ¿Sí? Algunos pasajes que nos muestran esta realidad. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Para todos aquellos que ha adoptado, no, todos aquellos que ha llamado, todos aquellos que de antemano ha llamado, ha escogido, siguiendo a la cadena de oro de Romanos, nos dice, todas las cosas disponen para el bien de quienes los aman, de quienes lo aman, perdón, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y acá es donde en la sabiduría y providencia de Dios entendemos que el bien que Dios dispone para todos los que son llamados, para todos los suyos, para todos los adoptados providencialmente en amor de Jesucristo. El bien no es el bien temporal, no es el bien que yo quiero, no es el bien definido humanamente, es el bien último que Dios en su consejo y su sabiduría y en su providencia nos da. ¿Sí? Dios no es un Dios de bienes transientes, transitorios, temporales e insatisfactorios. Dios va por lo último y lo último es Él, ¿no? Últimamente Dios nos ofrece a Él mismo
en Cristo. El gozo de la Trinidad, el adorar y vivir en gozo eterno, glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar muchas veces que nosotros queremos un bien, Dios quiere el bien último para nosotros, siempre. Entonces todas las cosas van a orar para ese bien último, que en últimas es Dios, y todo lo que Él nos da en Cristo. Incluso nuestro sufrimiento, como dice Pablo, no hay un sobrepeso de gloria de estos males temporales, de estos sufrimientos temporales. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de eso? Porque Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso. Y entonces acá tenemos Creador, Gobernante, Providente, Soberano, y ahora lo tenemos como Todopoderoso. Entonces, ya lo aplicamos a nosotros y ahora vamos a hacer una pequeña doxología y vamos a reflejar en la realidad. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Uno, porque es todopoderoso. Sí, no hay nada que Él no pueda hacer de acuerdo a su carácter y a su ser. Todo lo que Dios es, en eso Él obra y no hay nada que pueda detenerlo. Isaías 46:4 dice: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Jeremías 32:17 dice: ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Entonces tenemos ya la revelación de cómo puede hacer esto, y esto nos debe impulsar a alabanza, adoración, ¿no? Es un Dios todopoderoso, digno de toda alabanza, de toda adoración, pero al mismo tiempo no solo tenemos su capacidad, sino su intención. Y aquí es donde la doxología aumenta mucho más, porque no solo puede, sino quiere hacerlo. Y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Dios quiere darnos todas estas cosas. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y todo apunta a ese bien último, que es tenerlo a Él, disfrutarlo a Él y glorificarlo a Él. Y también nuestras necesidades básicas, incluso nuestros gustos, incluso nuestros deseos, ¿sí? En este mundo. Él todo eso lo tiene en cuenta y lo quiere de la mejor forma para nosotros, la mejor como Él lo sabe, no como nosotros pensamos. Pero tenemos una gran promesa: no tenemos que angustiarnos por nada. Si nosotros vamos por nuestro bien último, que es Dios, su reino y su justicia, todo lo demás vendrá en su momento, en la providencia de Dios, en el gobierno de Dios, todopoderoso y creador. Mateo 7:9-12 nos dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Y acá tenemos un resumen de la ley aún más pequeño que los dos grandes mandamientos. Pero vemos entonces acá es la intención de Dios, ¿no? Dios nos va a dar cosas buenas, porque nosotros, seres humanos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos siendo pecadores. El Dios bueno, perfecto, todopoderoso, creador y providente, incambiable, sabrá darnos cosas buenas siempre. Si nos llama a pedirle, pero no nos dice yo les voy a dar cosas malas, nos dice yo les voy a dar cosas buenas. Si bien muchas veces para llegar a estas cosas buenas, tanto cosas buenas no últimas que nos llevan al bien último, que es Dios, como el bien último siempre, ¿no? Y estar en su presencia, verlo cara a cara y ser libre de la maldición del pecado, última y finalmente en la gloria. Y con eso entonces terminamos el primer artículo de la primera parte del credo apostólico. Vamos a abordar un poco más en esta primera parte,
Pero acá tenemos una introducción de qué significa entonces cuando afirmamos que creemos en Dios Padre Creador del cielo y de la tierra. Es mucho más profundo y es mucho más lleno de lo que pensaríamos si solo tomamos las palabras literales del credo, pero vemos que toda la profundidad de la escritura se aborda en esta pequeña frase, ¿sí? Si entendemos y memorizamos que creemos en Dios Padre Creador de los cielos y de la tierra y vemos la profundidad de lo que significa y este sustento bíblico, ¿sí? No vamos a ver el credo como una verdad en sí misma absoluta a la misma altura que la Biblia, sino lo vemos como esta realidad de un resumen apropiado de verdades bíblicas que podemos expandir, y así como memorizamos este primer artículo del credo y pensamos en él, pensamos también en todo lo que esto significa, lo que nos ha expuesto el catecismo hasta este momento, y en el trasfondo bíblico para tenerlo siempre presente. Cuando hablamos de creador, hablamos de creador, soberano, gobernador, providente, omnipotente y amoroso, ¿sí? Amoroso a su pueblo, a los suyos, a sus hijos. Y esto es una realidad increíble, hermosa. Vemos en eso promesas increíbles, seguridad y confianza en las cosas buenas, en que nos va a dar bienes medios y bienes últimos, todo para su gloria, para que disfrutemos de él y lo glorifiquemos siempre. Y también en los momentos de sufrimiento confiamos en que él es providente incluso sobre las malas cosas en este debajo del sol, en este mundo de lágrimas. Y con eso terminamos la pregunta 26 del catecismo. Gracias por ver este video. Continuamos en la siguiente pregunta.